Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, y gracias también porque nos permites estar aquí como iglesia. Y ahora, Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, queremos poner atención, Señor, queremos estar atentos a lo que tú vas a hablar hoy en nuestras vidas. Y no solamente eso, que podamos salir de este lugar, Señor, confiados en tu palabra, en fe, Señor, en amor, Padre, y en esperanza, Padre. Gracias por todo, Señor. Bendice a los que están aquí, a los que no pudieron estar también, Señor, sé con ellos. Y, Padre, que puedan estar el siguiente vez, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Hermano, ¿por qué no abres tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 6? Capítulo 6 de Éxodo. Y este capítulo 6 se ha titulado La certeza que Dios le da a Moisés. La certeza que Dios le da a Moisés. Ahora, en el capítulo anterior, no sé si recordamos acerca de lo que eran las quejas, ¿verdad? La cajita de quejas del capítulo 5 de Éxodo. Se quejaron desde el momento que el faraón escuchó la demanda de Dios, ¿verdad? Pensando el faraón, bueno, si realmente ellos están pensando que necesitan vacaciones de 3 días, pues creo que no están trabajando, ¿verdad? El faraón los estaba dando a entender que ellos estaban siendo ociosos y no estaban trabajando en la labor. Y el hecho de que Moisés le dijo, ¿sabes qué? Dales 3 días que puedan salir y hacer un sacrificio. El faraón dijo, no. Y este pequeño evento que Dios le demandó al faraón, lo hizo realmente para que él pudiera entender el concepto que el pueblo de Israel tenía que salir. Lo hizo fácil para él, sin embargo, no lo fue así. El faraón endureció su corazón y es más, ¿se acuerdan que él puso más trabajo en ellos encima? Trabajando las mismas horas y dándoles un poco más de trabajo. ¿Y qué pasó con eso? Fíjense la reacción. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Se empezó a quejar. ¿Y qué dijeron? Creo que Moisés no es la persona que nos va a sacar de este lugar. Y aún así quizás dudando de Dios acerca de todo esto. Pensando que se empeoraron las cosas. No era como debería de ser. Todos ellos estaban esperando quizás el hecho de que Moisés hubiera estado dando la demanda al faraón, poder haber dicho, bueno, sí, está bien, los voy a dejar ir, ¿verdad? Pero no lo fue así, no lo fue así. ¿Y qué pasó? Los que estaban al mando de esos grupos de israelitas que trabajaban, fueron y hablaron con el faraón, ¿se acuerdan? De esa queja dijeron, ¿sabes qué, faraón? Pues eso es lo que está pasando, nos estás dando más trabajo. Sin embargo, el faraón también les dijo, no, regresen y tienen que hacer lo que yo digo. Y ahora vemos que esas quejas fueron también ¿con quién? Con Moisés. Y ahora Moisés, ¿a quién le va a quejarse? A Dios, ¿no? Todos se andan echando la bolita. Así como en Génesis, Eva le dijo, pues, o Adán le dijo, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y luego de la mujer, la serpiente fue y todos tratando de echarse la bolita. Pero en fin, aquí vemos ahora lo que va a suceder de todas esas quejas y cómo Dios le va a dar la certeza a Moisés de todo lo que está haciendo. Y vamos a ver la primera sección, en la parte número 1 del versículo 1 al 3. Vamos a tomar 2 partes. La primera parte es del versículo 1 al 3, cuando Dios consuela a Moisés. Cuando tú te quejas de algo, quiere decir que estás en un tiempo de aflicción. ¿Y qué mejor que un consuelo? ¿No lo crees? Tú quieres un consuelo, tú quieres recibir una buena respuesta. Y creo que es bueno que nosotros podamos de la misma manera entender cómo Dios consuela a Moisés. Y vamos a leer el versículo número 1 acerca de la promesa de Dios para Moisés. La promesa de Dios para Moisés. Y dice así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir
y con mano fuerte los echará de su tierra. Aquí cuando está diciendo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, aquí continúa la historia del capítulo anterior. Y comienza aquí en la vida de Moisés con un desánimo. Tú estás con un desánimo. Cuando estás quizás dentro de tu vida, acercándote más a Cristo Jesús, y ves todos esos conflictos en tu vida, comienzan esos desánimos. Tú estás dando un paso adelante para servir a Dios, para dar tu vida, para entregarte a Dios totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? El enemigo está ahí, el faraón duro, diciendo, no te voy a dejar ir. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos ese comienzo en la vida cristiana. El faraón en nuestras vidas no nos deja ir. Y está ese desánimo. Moisés aquí se encontraba desanimado porque él creía que Dios estaba corto en actuar y en ayudar. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de la misma manera? ¿Sabes qué? Dios, yo sé que tú eres poderoso, pero yo soy algo especial, ¿verdad? Es algo que tú no puedes, que no va a suceder, porque esto es totalmente diferente. Y ahí está el desánimo. La respuesta de Dios para Moisés muestra que él quería que él supiera que el Señor está en control de todo. Y también el Señor quiere que nosotros de la misma manera sepamos que Dios está en ¿qué? Control. Hay una frase en inglés que dice relax, God is in control. Relájate, Dios está en control. Y eso es cierto, Dios está en control. Ahora aquí Moisés, como observamos, estaba desanimado debido a que él estaba muy impresionado por el faraón y no tan impresionado por Dios. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros vemos más las cosas, el asunto del mundo, más impresionado que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ahí está el desánimo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte esto. Debemos nosotros cambiar nuestra perspectiva. Nosotros debemos estar impresionados por Dios. Y creo que es bueno que nosotros podamos pensar de esta manera. Cuando vienen cosas en tu vida, cuando existen quejas en tu vida, creo que tu perspectiva debe ser totalmente diferente, ¿no lo crees? ¿Y cuál es la perspectiva número 1? Creo que tú te vas sobre las quejas. Esto no va a suceder. Ya ves, ¿para qué me metí en esas cosas del cristianismo? Eso es lo que el enemigo quiere darte en perspectiva. Pero ¿sabes qué? Creo que es bueno que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón. De que realmente si hay aflicciones, problemas en nuestras vidas, podamos nosotros decir, wow, tengo una aflicción, tengo este problema, pero yo voy a estar impresionado, o es emocionante, y voy a estar emocionado cómo Dios me va a sacar de todo esto. ¿No lo crees? Creo que es mejor observarlo de esta manera, y que tú estés impresionado por Dios. Aquí cuando dice, porque con mano fuerte los dejará ir. Dios no solamente prometió que Faraón los dejaría ir, Él los echaría de su tierra con mano fuerte. Y vamos a ver más adelante qué va a suceder. Esto parecía imposible después de la reacción inicial del faraón hacia Moisés y al mensaje del Señor. Y ya me imagino el pobre Moisés ahí, escuchando del faraón. Ahora pongámonos en mente y pongámonos en los zapatos o en las sandalias de Moisés. Es como si tú llegaras con el presidente y dijeras, ¿sabes qué? Tienes que dejar al pueblo latino, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Bueno, en este caso, los voy a dejar ir, ¿verdad? Pero está ahí, cuando uno endurece su corazón, él siempre va a estar en las cosas en contra de Dios. Y eso es. Ahora pensemos que en aquellos tiempos el faraón era como un dios. Y aquí Moisés se las estaba viendo duras.
no pensando en Dios. Ahora, del versículo 2 al 5, vamos a ver el Dios de pacto confirmando su promesa. Y dice así el versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy ¿qué? Jehová. Yo soy Jehová. Y creo que yo se lo había dicho antes, ¿te acuerdas? El yo soy. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová, al recordarle a Moisés el gran nombre de Dios, que es Jehová, Yahvé, ¿verdad? Y aquí Dios confirmó que hace, guarda y cumple su promesa a Moisés. 3 palabras: hace, guarda y cumple. Versículo 3 dice así: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, versículo 5, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aquí cuando dice y aparecí, mas no me di a conocer a ellos. Aquí los patriarcas fueron privilegiados de conocer al Dios que hizo el pacto. Pero para ellos el pacto apenas si fue cumplido. Los patriarcas conocían a Dios como el hacedor del pacto. Pero ¿saben qué? Ahora, Moisés y la generación del Éxodo, eso es lo más hermoso, conocerían a Dios como el único que cumpliría el pacto. Qué hermoso es, ¿no? En el tiempo de Moisés y del Éxodo. Ahora, los patriarcas conocían el nombre de Jehová, de Yahvé, y lo hemos observado y en la escritura, en Génesis, se usa 160 veces esta palabra. Ahora, ¿lo conocían bien? Sí. Pero la gran aplicación al que se refiere el nombre de Dios es el cual guarda y cumple el pacto. Cuando dice aquí en este versículo, también establecí mi pacto con ellos. Los patriarcas solamente tenían las promesas, no las cosas prometidas. Ahora aquí como dice, como Dios omnipotente, aunque los patriarcas conocían a Dios omnipotente, lo que se llamaba El Shaddai, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa palabra, El Shaddai, el Dios omnipotente. Ellos no le conocían a Él tan extensamente ni íntimamente de la forma que Él se revelaría a sí mismo a Moisés y a su generación. O sea que Moisés llevaba un poquito más de bendición, si lo puedo decir así, ¿verdad? De conocerlo más extensamente, más íntimamente. Ahora ellos conocían el poder de Dios, pero no tuvieron la misma relación personal y la revelación que Moisés llegaría a conocer. Ahora, ¿qué entendemos por todo esto? Podríamos observar aquí en este versículo que para nosotros Dios quiere ser más que un Dios omnipotente. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él que personalmente, siempre hemos escuchado por qué, por una relación, como al Dios que hace promesas y las cumple, en el cual podemos confiar para cualquier cosa. Lamentablemente yo quiero decirte esto. A veces nosotros escuchamos de un Dios fuerte y omnipotente y acudimos a Él, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos necesidad de algo, ¿qué hacemos? Yo quiero acudir a tu iglesia porque yo creo en ese Dios de tu iglesia, ¿verdad? Y vas ahí y oramos y intercedemos por la persona. Pero hasta ahí, eso es el Dios omnipotente, ese es el Dios. Y hemos visto las historias en Génesis, como aquellas personas que
tenía personajes bíblicos trabajando en sus casas y veían las bendiciones que ellos obtenían porque sabían de esa persona, de que era un hombre de Dios, que tenía un nombre omnipotente. Pero hasta ahí. No querían nada, no querían relación con Dios. Y creo que es importante para nosotros también como cristianos. Tristemente les voy a decir algo. A veces nosotros lo vemos como un Dios omnipotente y hasta ahí. Pero no lo vemos como un Padre. Y no queremos tener relación con Él. ¿Y qué hacemos? Solamente lo mantenemos como si fuera un genio en la lámpara, ¿verdad? Que cualquier deseo que yo quiera, entonces ahí está Dios omnipotente. Pero ponemos una línea diciendo, pero hasta ahí, no más. Y creo que es importante que nosotros observemos esto. Aquí cuando dice, me he acordado de mi pacto. Dios había recordado su pacto. Ahora Moisés era llamado a recordar a su Dios. Versículo del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. Ahora vamos a ver las 7 promesas de Dios para Israel. Ahora vamos a poner mucha atención. Van a haber 7 palabras tan importantes para nuestra vida como cristiano. Y es vital que nosotros las conozcamos. 7 promesas de Dios para Israel. Y vamos a leer del 6 al 8, dice así. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahora vamos a subrayar, si tú quieres tu Biblia, de 7 palabras importantes para nosotros como cristianos entender. Antes de darle las palabras, yo quiero darte unas observaciones en el versículo 6, cuando dice en la primera parte, por tanto dirás a los hijos de Israel. Aquí estamos viendo la declaración anterior del Éxodo 6, 2, 5, que eran, ¿para quién? Para Moisés, ¿verdad? Y ahora, de este versículo 6 al 8, observamos que ahora eran para beneficio de todo Israel. Una vez más, del versículo 2 al 5, esto va para Moisés. Pero del 6 al 8, ahora esto va para el pueblo de Israel. Ahora aquí cuando dice en la segunda parte del versículo 6, yo soy Jehová, Dios se fue al extremo para confirmar su pacto con los hijos de Israel. Y aquí vamos a observar 7 promesas separadas cuando dice yo haré. Dios dijo, yo voy a hacerlo, pueden confiar en mí, en otras palabras. Las promesas gloriosas, igualmente en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy. Y vamos a observar estas 7 promesas. Y vamos a ir una por una para que podamos entender. En el versículo 6, en la primera parte, cuando dice, yo os sacaré. Esto quiere decir ¿qué? Salvación. Salvación. Entendemos que Egipto siempre es una ilustración del sistema mundial, de la condición perdida del hombre. Pero ¿sabes qué? Dios dijo, yo os sacaré. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3:16. Pablo nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba, ¿en qué? En gloria. Eso es, la salvación. Y todos la conocemos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos salvos. Versículo 6, en la segunda parte también cuando dice, libraré de su servidumbre. Esta es la palabra, libraré. Si quieren subrayarla, la palabra, libraré. La primera fue ¿qué? Sacaré, que fue salvación. La segunda es libraré, que es ¿qué? Liberación. El hombre bajo la esclavitud del pecado. Eso es. Podríamos pensar en las adicciones, ¿no lo crees? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, ustedes los cristianos privan al hombre a vivir con libertad? ¿Verdad? Ellos ven a la iglesia de esa manera. Cuando tú invitas a una persona a la iglesia, ellos dicen, no, yo no quiero nada de reglas. Yo quiero vivir la vida loca, ¿verdad? Como dicen por ahí. Voy a dar un ejemplo solamente, y como hay muchos, puedo pensar en las adicciones. Y el más polémico que yo puedo pensar es el alcohol, ¿verdad? Muchos observan los pasajes, hasta se ha tocado en los púlpitos ese tema. Pastores han dicho, bueno, pues una copita pues no hace daño, ¿verdad? Una al año no hace daño, que dicen por ahí, ¿verdad? Siempre y cuando estés en una cenita con una carnita y tú sabes, ¿no? Y tratan de hablar acerca de eso. Ahora, yo lo que puedo pensar acerca de esto es que a lo mejor podría que el pastor quiere echarse unas copitas y si lo agarran, pues al menos él ya puede defenderse a través de la palabra de Dios, ¿no? Pero si realmente el pastor se echa sus copitas, pues no es tocar el tema en el púlpito, porque podría, y debemos de tener cuidado, porque entonces, si alguien estuviera en la congregación y tuviera ese problema de adicción del alcohol, ¿qué pasaría? Oh, el pastor dice que está bien, pues tráiganse las chelas, ¿verdad? Y van al restaurante y pues ya el pastor dijo que podemos tomar y adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces regresan a esas esclavitudes. Y debemos de tener cuidado. ¿Y por qué tomé esto, lo que es del alcohol? Porque realmente hay esa polémica. Oh, entonces, pues Jesús, tú sabes, en la boda, pues no convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y tantas cosas que podemos ver. Pero ellos quieren simplemente tomar esa ventaja de eso. Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Pero creo que debemos de entender esto. Cuando dice libraré de su certidumbre, es claro. Dios lo que va a hacer, nos va a librar de todas esas adicciones, de lo que es el alcohol, la pornografía, todas las cosas que nosotros podemos pensar y observar en la palabra de Dios, que son adicciones, las drogas también. Pero aquí dice Dios, los voy a librar de su servidumbre. La siguiente, en el versículo 6, en la tercera parte de ese versículo, cuando dice redimiré, y eso es que la redención. Ahora, observamos aquí para los hijos de Israel, un abrazo extendido se refería al juicio de Dios contra Faraón, ¿verdad? Para nosotros, como cristianos, se refiere al abrazo extendido de Jesús clavado en la cruz del Calvario, porque eso es lo que se necesitaría, ¿para qué? Para la redención, para redimirnos. Fíjate lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Versículo 7, la siguiente palabra, que es la cuarta palabra,
es que cuando dice aquí en el versículo 7, en la primera parte, tomaré por mi pueblo, eso quiere decir que la adopción. Cristo nos adhirió a su familia, si lo puedo decir así. Y aquí Pablo en unas secciones nos dice de esta manera que la familia es, o no somos perfectos de ninguna manera, pero estamos siendo perfeccionados. Y como resultado encontramos en la familia de Dios un amor ágape y una realidad que no encontramos en ningún otro lugar. Fíjate lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser que adoptados, hijos suyos, por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Eso es la adopción. La siguiente palabra es la número 5, que es revelación. Y aquí cuando dice en el versículo 7, en la segunda parte, seré vuestro Dios. Yo voy a ser tu Dios. Eso es una revelación. Es como si fuera dicho, sabrás quién soy yo y te darás cuenta de lo que he hecho. Y eso declara Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es la revelación. La número 8, en el versículo 8, vamos a ver la siguiente, que es la número 6, cuando dice, y os meteré en la tierra. ¿Qué nos da Dios? Dirección, la dirección. Ahora, si no eres cristiano, este mundo es lo mejor que alguna vez será para ti. Pero para aquellos que conocen al Señor, este mundo es lo peor que alguna vez va a ser. Porque solo mejorará cada vez más cuando avancemos ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Efesios 1:18, y realmente si vas a leer este pasaje, lee todo el capítulo porque realmente está lleno de mucho contenido acerca de esto. Pero agarré el versículo 18 de Efesios capítulo 1 diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y por último, la número 7 es la provisión. Cuando dice en el versículo 8, en la segunda parte, la daré por heredad. Provisión, de ahí sale la palabra. Cuando dice la daré. En otras palabras, dice, no solo los traeré a la tierra prometida, sino que les daré un legado para sus hijos. Y creo que aquí hay buenas noticias para nosotros como padres. Dios tiene un plan perfecto, no solo para que los dirija, sino para dirigir a la familia, a los hijos y también a los nietos. Y eso es bueno. Así es que no te des por vencido. Sigue adelante. El Señor está con nosotros. Fíjate lo que dice Hechos 16:31. ¿Se acuerdan del carcelero que estaba ahí, Pablo y Silas cantando un himno? Y de repente sucedió algo. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. Ahora, en otras palabras, para entender este pasaje, podría decir de esta manera, tu decisión de creer hará impacto y afectará a tu familia, ¿verdad? Así es que debemos de hacer esa decisión. Que nosotros creemos como padre, entonces va a impactar, es como si fuera una bomba, ¿no?
Así que el Espíritu Santo es como la dinamita, por eso viene la palabra dinamita, dínamos. Hará impacto, y el impacto va a afectar a nuestra familia, a nuestras generaciones. Debemos de tomar en cuenta estas 7 promesas para nosotros. Ahora aquí dice la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Aquí por primera vez Moisés le daría a Israel lo que Dios había prometido. No solamente el liberarlos de la servidumbre de Egipto, sino el de darles también la tierra prometida a los patriarcas. ¿Y cuál es la tierra prometida para nosotros? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pues bueno, entonces como yo, y como cristiano, entonces para mí, ¿qué es la tierra prometida, verdad? Muchos pensamos, bueno, pues ¿es el cielo? No. La tierra prometida son las ricas bendiciones espirituales que nosotros tenemos aquí. Las bendiciones espirituales que nosotros tenemos, que Dios nos las quiere dar. Y cuando dice aquí, y os meteré, una gran liberación, pero nada con lo cual Cristo ha obrado para liberarnos de la tiranía del pecado y del terror del infierno. Y por último, cuando dice aquí, yo Jehová, aquí con esto Dios está concluyendo su promesa al recordarle a todos de que Él era quien hace el pacto y también que lo guarda. La siguiente parte del versículo 9 vamos a ver la respuesta de los hijos de Israel. Ahora, hemos escuchado lo que Dios dice, pero vamos a ver la reacción de los hijos de Israel, la respuesta. Versículo 9 dice así: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Entonces, habiendo escuchado, Moisés fue y habló a los hijos de Israel, ¿verdad? Todo está bien. Pero, ahí comienzan las cosas. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí cuando dice, ellos no escuchaban a Moisés. Después de que Moisés habló las palabras que Dios le dijo, los hijos de Israel aún estaban ¿qué? Atrapados en una incredulidad miserable. Y es cuando nosotros estamos viviendo ¿qué? Una vida miserable. Estamos atrapados ahí, no escuchamos, porque estamos en esa congoja de espíritu. Aquí cuando dice congoja y dura servidumbre, esta era la razón por la cual Israel dudaba de Dios y de su mensajero. Los siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos en lugar del pueblo del pacto. Faraón era más grande a sus ojos de lo que Dios era. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros estábamos en el mundial, o en el mundo, ¿verdad? Vemos al mundo más grande que Dios. Y cuando estamos en esa transición, no escuchamos. Estamos de la misma manera, congoja de espíritu y dura servidumbre. Aquí cuando dice congoja de espíritu, la versión, hay una versión que lo traduce, Nueva Versión Internacional, lo traduce débilmente, su desaliento. Pero la presión interna ocasionada por una angustia profunda, la cual prevenía un respiro apropiado. Una vez más, porque lo leí mal. Su desaliento, pero era la presión interna ocasionada por una angustia profunda, la cual prevenía un respiro apropiado. Ustedes han escuchado, ¿por qué te acongojas, verdad?
y tú estás así medio respirando. Ay, no puedes respirar bien, ¿verdad? Estás acongojado, ¿verdad? Muchos cristianos se encuentran en el mismo lugar. Se les dificulta el confiar en Dios y el creer que Él está allí para ellos. Y la pregunta es, ¿realmente es eso? ¿Se nos dificulta confiar en Dios y creer que está ahí para nosotros? Creo que es para que nosotros reflexionemos. Es por eso que cuando observamos en lo que dijo Pablo en Romanos 12 del 1 al 2, que nosotros no debemos de que conformarnos a este mundo, sino ser que transformados en la renovación de nuestra mente. Debemos de ser ¿qué? Transformados. Y aquí los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes. Y nosotros lo debemos también hacer. Ser renovados. Si podría decirlo así, ser circuncidados. ¿Se acuerdan qué era la circuncisión espiritualmente hablando? ¿Cuál es la actitud de qué? De nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Dónde estamos? Lo interesante que en Ezequiel 20, capítulo 20 del 5 al 9, nos muestra el por qué Dios se veía tan pequeño y el faraón tan grande en el corazón de Israel durante ese tiempo. Si tú quieres indagar un poquito más, observa esa historia en Ezequiel 20 del 5 al 9. Rápidamente dice, Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de sus opresores, adorando a los dioses de los egipcios. O sea que ellos ya se estaban conformando en el mundo. En ese tiempo, bueno, eran los egipcios. Esto es por lo cual ellos no confiaban en Dios, ni en su mensajero Moisés. La razón por la cual Dios no juzgó a Israel en ese tiempo era porque Él no quería profanar su nombre entre los gentiles. Eso fue la razón. La siguiente sección del versículo 10 al 13, Dios le dice a Moisés que se mantenga en el plan. Y estamos así a veces. Estamos como que dudando de las cosas. Pero Dios te dice, mantente ahí. Fíjate lo que dice el 10 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Está pesado Moisés, ¿verdad? Siempre andando con pretextos. No me van a escuchar. ¿Cómo pues me va a escuchar el Faraón? Pero aquí vemos, Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que él, sin éxito, había hecho antes, como lo vimos en el capítulo 5, versículo del 1 al 2. Hazlo. No, pero no me escucha, tú sabes, los hijos de Israel. No fue un éxito. Y así mismo pasa también con nuestra vida cristiana. Cuando vemos nuestras faltas, nuestras fallas, y estamos esperando un resultado, pero no lo es. El resultado no sale. Y vamos con Dios y el Señor, pues, no va a suceder. No funciona conmigo. Ahora, esta aproximación también falló en persuadir al pueblo de Israel. Al parecer, nunca funcionaría con Faraón. Aquí observamos el motivo del desaliento de Moisés, cuando dice que siendo yo torpe ¿de qué? De labios. Previamente, él se opuso debido a que él creía que él no era elocuente. ¿Se acuerdan? Él decía, ¿sabes qué? Pues yo no soy elocuente, entonces yo no soy el indicado, como lo observamos en el capítulo 4, versículo 10. Ahora estamos observando aquí que él creía que no era digno de este trabajo. En el principio dice, yo no soy elocuente, yo no sirvo para estas cosas. Ahora él está diciendo, cuando dice yo soy torpe de labios, él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy digno para esto.
yo no soy digno. Esa inhabilidad nació de un sentido de impureza y no de su falta de elocuencia. Interesante, ¿no? Y eso es lo que el enemigo pone también en tu vida. Te sientes, yo no soy, yo tengo que estar limpio, y no tengo que estar aquí. Y cuando te invitas a una persona a la iglesia, hey, vamos a la iglesia. Oh, no, es que yo tengo que estar bien primeramente para ir a la iglesia, ¿no? Es como si le dijeras a una persona enferma, ¿sabes qué? Pues vamos al doctor. No, es que yo tengo que estar bien porque entonces voy al doctor. It doesn't make any sense, como dicen por allá. Porque estás enfermo, tienes que ir al doctor. Y creo que la mejor respuesta es como un amigo que estaba en drogas en el trabajo. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo sí quiero ir. Yo quiero estar limpio. Y así, wow. No sabe la palabra, pero sabe, entiende las cosas. Pero claro, él me está diciendo porque estaba en drogas, pues eso es lo que es limpio, quiere estar limpio. Pero realmente entendía las cosas. Versículo 13 dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí cuando dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia. Persistente en su obediencia. Es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Persistir en la obediencia. No mirar al faraón, no mirar a los hijos de Israel, ni siquiera mirarse en uno mismo. Y eso es lo que sucede. Tú miras al mundo, tú miras en las cosas que están en el pueblo de Israel, como aquí. Y aún así tú mismo te miras a ti. Si nosotros debemos poner nuestra mirada en quién, en Dios y solo a Dios. Aquí Moisés quería, como dicen por ahí, tirar la toalla, renunciar después del primer encuentro. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Cuando el primer encuentro no sucede, dices, no, esto no es para mí. Las cosas de Cristo es para los cristianos. Yo no soy esa persona. Y aquí observamos que Dios debía de tratar primero con su corazón antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con todos los desalientos que vendrían por delante mientras dirigiera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es importante, es un principio como líder. Primero, ¿qué es nuestro corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? Si realmente tú vas a dirigir a alguien, entonces tú tienes que examinarte a ti mismo. Porque va a ser difícil. Aquí Dios estaba construyendo resistencia en Moisés. La habilidad de mantenerse en el plan de Dios. Aun cuando pareciera que no funcionaba. Y cuando piensas en nuestras vidas, en tu vida, tú ves que las cosas no funcionan. ¿Qué está pasando, verdad? Pero Dios está construyendo en ti ¿qué? Resistencia. Resiste. ¿Y esto qué es? Esto es fe. Es la fe. Esto es soportar pacientemente en el Señor. Pero sabes que a veces nosotros no queremos soportar. No queremos pasar sobre esas cosas. Aquí cuando dice el mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón, Moisés debía de entender de que esta era la voluntad de Dios. No solamente unas sugerencias para Israel y faraón. Esta era su mandamiento divino, la cual se cumpliría de una manera o de otra. Si es la voluntad de Dios, de cualquier manera se va a cumplir. En el siguiente, la parte 2, y vamos a hacer un poquito más rápido porque ahorita vamos a hablar de genealogías, y yo sé que las genealogías nos duermen un poco, pero es interesante también ver estas 3 genealogías. La parte 2 del versículo 14 al 30, vamos a observar las 3 genealogías de los primeros hijos de Jacob, los 3 primeros hijos de Jacob.
quien fueron Rubén, Simeón y Leví. Son importantes, muy importantes, porque están aquí en esta parte. Y más adelante los vamos a observar. Pero vamos a comenzar con el versículo del 14 al 15. Vamos a observar a Rubén y a Simeón. Y dice así: estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Bueno, esas fueron unas 2 genealogías. Ahora, la siguiente, del versículo 16 al 19, va a ser la genealogía de Leví. Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron, ¿cuántos? 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram. ¿Se acuerdan quién fue Amram? Ahorita lo vamos a ver. Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí, Musí. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Aquí los hijos de Leví por sus linajes. Observamos aquí en la tribu de Leví había 3 familias principales, que eran Gersón, Coat y Merari. Cada una de estas familias recibirían un deber específico en el servicio del Señor y de su tabernáculo. Así es que más adelante vamos a ver, cuando lleguemos a Levíticos, el trabajo que esas personas harían, pero solamente para tenerlas en cuenta. Ahora, del versículo 20 al 27, vamos a ver a Moisés y Aarón, que eran descendientes de Amram. ¿Se acuerdan que al principio había dicho que el papá de Moisés y Aarón era Amram? ¿Y quién más? ¿Quién era la esposa? ¿Se acuerdan? Jocabed. Y vamos a verlo aquí. Versículo 20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. A los años de vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar: Coré, Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel: Misael, Elafán y Sitri. Y tomó Aarón por su mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú. Esos 2 van a estar más adelante también. Algo trágico pasa con ellos: Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Versículo 27, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Bueno, aquí está explicando realmente cómo Moisés y Aarón salieron, ¿verdad? Y aquí observamos que no solamente habla de los ancestros de Moisés y Aarón, sino también habla de los descendientes de Aarón, hijos enlistados, que son Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, y también de su nieto a través de Eleazar, de cual su nombre era Fines. Ahora, en la siguiente parte, del 28 al 30, por último, vamos a ver una vez más. Moisés se opone otra vez. Versículo 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto,
todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. Una vez más. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Híjoles, a mí sí me daría miedo, ¿verdad? Ya me imagino a Aarón topándose los oídos. Uy, otra vez, ¿no? Otra vez, Moisés, estás con los pretextos. Pero aquí observamos y vemos que también que Dios previamente mandó a Moisés hablar a Faraón. Después de la primera experiencia decepcionante. Ahora cuando dice yo soy torpe de labios, aquí se refiere a la idea de que Moisés tenía un problema con hablar, o debió de tener en su entendimiento de que él era un hombre pecador y por lo tanto era indigno de ser usado. Aquí observamos el sentir de Moisés pudo ser similar al de Isaías, escrito en Isaías 6 del 1 al 8. Y quiero que observemos eso. Isaías sabía de que él era un pecador ante la presencia de Dios y sintió que el centro de su pecado estaba en sus labios, del modo que hablar y comunicarse de una manera que no glorificaba a Dios. Dios podía lidiar con los labios impuros de Isaías, y él es más capaz, o sea, estoy hablando de Dios, de lidiar con los labios incircuncisos de Moisés. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en nuestra aplicación es esto. Dios también es perfectamente capaz de lidiar con las cosas en nuestras vidas, las cuales nos dificultan el ser usados por Él. Y creo que es bueno que nosotros reflexionamos en esto. A veces cuando nosotros estamos con una persona que necesita de Dios, a veces nosotros nos sentimos de la misma manera, estando torpe de labios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás viendo tú mismo el pecado que hay en ti. Pero el Señor es capaz también de lidiar con las cosas nuestras, en lo que tenemos, que nos dificultan para que nosotros podamos ser testimonios a otras personas y no estar más con pretextos, ¿verdad? Creo que es bueno que nosotros aprendamos de Moisés. Y también observamos aquí la paciencia de Dios. Y yo pienso, wow, si realmente Moisés estaba lleno de pretextos, pero aún así, ¿sabes qué? Dios todavía estaba lidiando con él. Él no dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ok, siéntate. Voy a dejar que Aarón haga todo el trabajo. Pudo haberlo hecho, ¿no lo crees? O pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a agarrar a alguien más. Sin embargo, observamos esto, que Dios continúa siendo paciente con Moisés, siendo paciente también con el pueblo de Israel. Y creo que es bueno que nosotros también podamos aprender de esto. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, porque podemos observar el Dios que cumple las promesas, Señor. Padre, en esta semana vamos a recordar lo que tú hiciste por nosotros, Padre, en la cruz. Por ello tenemos vida eterna, Señor, y un día vamos a estar contigo. Padre, que nosotros podamos continuar, Señor, podamos nosotros mantenernos en perspectiva, Señor. No hacer cambios en nuestras vidas, Señor, mirando al mundo más fuerte que tú, Señor, sino que nosotros podamos verte a ti, Señor, aquel que nos sacó, aquel que nos liberó, Señor, aquel que nos adoptó, que nos dio redención, Señor,
que nos dio revelación, Padre. Que tú te mostraste en nosotros, Señor. Y tú proveíste también para nosotros, Padre. Ayúdanos a continuar, Señor, adelante, Padre, en nuestras vidas. A través de las luchas, Señor, y Padre, que podamos estar siempre en tus manos. Padre, que nuestra mirada siempre esté en ti, Señor, y no en las cosas del mundo. Sabiendo, Padre, que tú nos has dado salvación, Señor. Gracias, Padre, por todo, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que tú vas a hacer más adelante, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.